El sistema carcelario uruguayo está en crisis. La situación no es nueva, pero algunos sucesos volvieron a encender las alarmas. El sábado, en la unidad 7 de Canelones, fue asesinado un joven de 22 años, apuñalado. En lo que va del año han fallecido 55 personas en cárceles, 15 homicidios, 9 suicidios, otras 8 son catalogadas como muertes dudosas. A eso hay que sumar, por supuesto, el secuestro de un hombre durante al menos 40 días en una celda del módulo 11 de la unidad número 4 Santiago Vázquez, el ex Comcar. Allí lo tenían encerrado sus propios compañeros de celda, quienes lo sometían a torturas. El hombre, un delincuente primario, fue rescatado en un estado de desnutrición severa, aunque no fueron las autoridades las que lo encontraron, sino que fueron otros reclusos que sabían de su situación. Esto nos decía al respecto el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Que ha habido una grave omisión del Estado y bueno, hay que desplegar todos los instrumentos que deben continuar ahora con un tratamiento, una rehabilitación y un seguimiento, porque esto no se arregla solamente con que coma más ahora o que lo vea el médico. Esto va a requerir el trauma que él tiene, el estrés postraumático, su dificultad para expresarse. Yo he dicho, yo tuve la sensación de que estaba frente a un náufrago cuando hablaba, cuando yo no lo interrogué, no le pregunté, simplemente hablé, le di mi tarjeta, lo saludamos con mis dos compañeras que fuimos, pero el hombre estaba muy traumatizado, no estaba en condiciones de hablar. Bueno, eso es algo que hay que seguir muy de cerca por buen tiempo para que se pueda recuperar. Vamos a darle una mirada a esta situación crítica con una persona que supo trabajar dentro del sistema y que ahora lo mira desde afuera. Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, también ex subdirector de cárceles y ex responsable del Polo Industrial del CONCAR, licenciado en Ciencias de la Educación, actualmente docente del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios. Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto estar acá, la verdad que me da mucho placer estar acá de vuelta. La última vez que habías estado, estabas todavía ahí en la DINALI, en la Dirección del Liberado. Exactamente, tuvimos acá una linda conversación. ¿Cuántos años estuviste involucrado con el sistema penitenciario? Y fueron casi 11 años. Originalmente era lo que se llamaba el patronato del Liberado, ¿no? Que tenía ya unos cuantos años. Sí. Después evolucionó a la sí, DINALI. yo tenía mi cargo presupuestado en el Ministerio de Educación y Cultura. Y en el año 2009, creo, 2010, me crucé con un viejo maestro, cuyo yo había sido docente de su hijo, y me dijo: mirá, estamos trabajando en el tema de la reforma penitenciaria, mirá vos, qué increíble. Y vos me parece que tenés el temperamento adecuado, no querés sumarte. Bueno, empezamos a conversar y ahí renuncié a mi cargo en el Estado y me fui a trabajar a mi cargo presupuestado, y me fui a trabajar en la Dirección General del entonces Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Y ahí estuve hasta el 2013. Por ahí pasaste al CONCAR. En el 2013 no, en el 2012, el 1 de mayo del 2012, estuve, el ministro me propone que asuma la subdirección nacional administrativa del INR, y en el 2012 estuve con dos changuitas al mismo tiempo, con la subdirección nacional y la dirección general del patronato, hasta que en el 2013, a finales, en diciembre del 2013, empezó a trabajar, mi sustituta, que fue Patricia Peralta, en el final del 2012, ¿sí? Ahí creo que estuve un año con las dos cosas, digamos. Y ahí entonces fue en el segundo periodo de Vázquez, digamos, por ahí que te fuiste para armar el polo industrial. Estuve como adscripto al ministro, y dentro de mis tareas estaba acompañar, digamos, el proceso de consolidación del polo industrial, ¿no? Bien, y bueno, después sí, cuando ya había mutado a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, el patronato ya no existe más. Poco después de eso, ahí estuviste dirigiéndolo. Sí, estaba en el 2000, a finales del 2017, yo estaba un poco cansado, así que le había planteado al ministro mis ganas de dar un pasito al costado, y entonces después
tuvo la gentileza de proponerme la vuelta para la DINALI, porque entonces la directora Inés Baucero se iba a dirigir la sanidad policial, y entonces me propuso la vuelta a la DINALI, y lo agradezco infinitamente, porque fue una etapa fantástica, se hicieron cosas notables. Hasta el año pasado, abril más o menos, ¿no? Hasta abril del año pasado. O sea, la experiencia de estos 11 años, fundamentalmente vinculado más con la rehabilitación que con el castigo, podríamos decir. Sí, absolutamente. Sí. ¿Qué es para vos rehabilitar? Porque es el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Pero no sé si abarca diferentes funciones, ¿no? Mucho es encierro, castigo. ¿Vos qué dirías que es rehabilitar? Es una pregunta bien interesante la que me haces, Gastón. La primera reflexión que se me ocurre no podría estar nunca planteada la dicotomía castigo-rehabilitación, porque los cometidos constitucionales y legales, y lo que dice el sentido común y el sentido humano más profundo, es que todos los que trabajamos en las unidades penitenciarias, desde que las unidades penitenciarias se crearon, tenemos que trabajar con el entusiasmo y con la esperanza y con el sueño en acción de que la persona vuelva a vivir armoniosamente en comunidad, ¿no? Entonces, el castigo no es una opción. Hay una decisión judicial que impone ciertas restricciones al movimiento, y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer, todos los que estamos involucrados, desde mi perspectiva, todos los que estamos involucrados, todas las que están involucradas en los más diversos niveles, tenemos que trabajar para que ocurra un cambio en la cabecita y en el corazón de la persona, y haya un desistimiento de la vida del delito. Y para mí, de lo que se trata finalmente es en el trabajo educativo, pedagógico, como lo quieras llamar, en el encuentro día a día con la persona privada de libertad, es tratar de lograr el punto mágico en donde el otro descubre que la otra persona importa. Porque yo no lastimo, ni agredo, ni humillo, ni someto a nadie si la otra persona me importa. Pensémoslo de esto en términos de vida cotidiana, que siempre es muy útil, ¿no? Todos cuidamos amorosamente a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros papás, porque nos importa. Y eso es en realidad lo que predomina en la vida cotidiana. Y para mí, de lo que se trata nuestro trabajo, arduo trabajo, porque es muy complejo, es tratar de transformarnos nosotros, en el sentido de que cada vez más seamos más humanos y que el otro nos importe más, y en ese mensaje lograr que la otra persona descubra que la vida asociada al delito es una vida asociada a la tristeza, al dolor, que provoca múltiples daños, que no tiene que ver nada, que tiene que ver con la muerte y no con la vida, y que hay otros, para todos y para todas hay otros horizontes mucho más lindos, mucho más amorosos y al alcance de nuestra mano, porque finalmente, para que lo que todos sabemos desde muy temprana infancia, que para que la felicidad se precisa muy poca, que no se precisa mucha cosa para ser feliz y para estar en armonía con el universo y con los demás. Me parece interesante eso que vos mencionás del sentido común, ¿no? El sentido común dicta que si uno trata de determinada manera a las personas privadas de libertad, eso llevaría a que cambiar la cabecita, creo que dijiste, ¿no? O que a la larga significa reducir la reincidencia, ¿no? Sí. O sea, que cuando salgan no vuelvan a caer al delito. Que esto implique un quiebre en sus vidas, sería, ¿no? Sí. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo digo privada de libertad, pero te pasó a vos, sí. O me pasa a mí, es decir, que la palabra de un papá, de una mamá, de un amigo, de un docente, que mueve algo dentro de vos y dices, es por acá, pero mirá lo que hice, o esto me gusta estudiar, ¿no? Es decir, vos seguramente estás acá ahora con el micrófono en este distinguido programa porque alguien te llevó de la mano. Todos somos hijos de las oportunidades en cierto sentido.
Y yo creo que en el trabajo, en privación de libertad, vuelve a ocurrir esto. Es decir, que vos vas en el marco de compartir la vida cotidiana en circunstancias excepcionalísimas, viviendo ciertos procesos que te hacen más humano a vos y permitís que la otra persona vaya, que le pasen estas cosas que nos pasan a todos. Como bien, vuelvo a eso del sentido común. Sin embargo, me acuerdo que el año pasado estuvo acá Luis Parodi, el ex director de la unidad número 6, ¿no? Ahí en Punta de Rieles. Decía que no había datos en Uruguay de cuánta gente efectivamente reincide y de cuánto influía su trabajo en Punta de Rieles. Y ayer leí una entrevista contigo que vos también decías que eso es algo que está faltando, ¿no? Que falta medir mejor. Sin embargo, desde tu experiencia en la DINALI, ¿qué es lo que vos viste en la Dirección del Liberado en cuanto a que ustedes tenían, recordemos, una posada de camino, ¿no? O sea, algunos periodos de libertad, al recuperar la libertad, podían pasar por ahí algunos días y como que no tuvieran que salir directamente a la calle, ¿no? Tuvieran como un pasaje un poco más suave. En tu experiencia, ¿cómo viste este encare? Efectivamente, ¿vos veías que se lograba un cambio en algunas personas? ¿Que se lograba evitar que volvieran a caer en el delito? Sí, sencillamente, pero empiezo por la primera consideración porque es relevante. Efectivamente, yo estoy desde hace mucho tiempo, toda vez que puedo, en el marco de mis humildes posibilidades, señalando este aspecto que conversaste con el negro Parodi, es decir, Uruguay no tiene medida la reincidencia, y eso es un gran problema y es una gran oportunidad. El gran problema es que nosotros, para fijar buenas políticas públicas, ¿no? Duraderas, que tengan incidencia en un terreno ya de por sí resbaladizo, deberíamos tener datos fiables. Es decir, esto significa de los liberados en el año 2021, a los 3 años, del total de liberados y liberadas, a los 3 años, ¿cuántos reincidieron? Y después desagregar los datos. Es decir, los que reincidieron, qué edad tenían, si eran hombres, si eran mujeres, qué tipo de delito, de qué barrio venían, cuál era su nivel de adhesión al sistema educativo, por qué unidades transitaron. Porque tener un resumen claro de esos datos es que nos van a permitir después a nosotros tomar las decisiones correctas. Decir, bueno, no, mira, el problema lo estamos teniendo con los varones entre 18 y 24 y que preferentemente tienen bajo nivel educativo y tienen sin vínculos familiares y, en fin, yo qué sé, no sé. O los problemas lo tenés con la gente que pasó por el Concargo, que pasó por el Penal de Libertad, lo que fuera. Sí, tomar decisiones basadas en evidencia. Exactamente, pero esto que no ocurre en el sistema penitenciario, sería inadmisible en otras disciplinas. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si acá en lugar de Jaimito Saavedra estuviera sentado el ministro Salinas y vos le preguntás sobre el de los muertos por enfermedad en el año 2021 y te dice, murieron 11.000, y le preguntás, ¿y hombres o mujeres? No sé. ¿Y de Montevideo del interior? No sé. ¿Y de afecciones cardíacas o de afecciones pulmonares o de otras? No sé. No dura un minuto más el ministro. Al día siguiente tiene que renunciar, y sin embargo nosotros estamos con ese nivel de permisividad en la incertidumbre, porque lamentablemente no hemos construido todavía una sensibilidad en la que que el tema penitenciario sea un tema verdaderamente relevante, como finalmente lo es, porque tiene que ver con la convivencia diaria de todos nosotros, ¿no? de construir una sociedad una comunidad más feliz y más armoniosa. O sea, falta como trabajar más lo postpenitenciario, digamos. Sí, bueno, medir la reincidencia y después trabajarlo más lo postpenitenciario en función de las evidencias que vayamos recogiendo. Ahora, respecto de lo que decía Parodi, es una cosa evidente. Es decir, en la medida que vos trabajás con esperanza, transmitiendo vida, comprometido con tu quehacer, desde una perspectiva de fraternidad, de mirar hacia adelante y
y no hacia atrás, entendiendo que ya juzgó la justicia y de lo que se trata es emprender nuevos caminos. Los cambios que se generan son extraordinarios. No están medidos, pero si se midieran se comprobaría esto. Vos en tu experiencia lo viste, digamos. Sí, en cuanto en las unidades penitenciarias, en cuanto al clima de convivencia y a la cultura de paz. Nosotros tenemos hoy también, mientras yo estuve, y hoy también seguramente los haya, lugares donde se convive con fraternidad y donde uno hasta por momentos se olvida que está en unidades penitenciarias. Esto es perfectamente posible y es extraordinariamente ventajoso, y además nos dispone a todos de modo distinto para el después de la privación de libertad, ¿no? Si yo la transito rodeado de gente que me quiere ayudar, de que está dispuesta a comprometerse conmigo en un camino distinto, seguramente cuando salga mis expectativas son otras. Ahora, si pasan cosas como la que vos relataste antes haciendo la introducción, esos episodios tristísimos, que no es el primero, ya hubo otro, entonces después todo se hace mucho más cuesta arriba, porque hay una persona que sale, como decía Juan Miguel en su relato, muy golpeada, con mucha frustración, con mucho miedo, con mucho enojo, y una familia que partícipe indirecta de todo este fenómeno, que también queda con mucho rencor. Y eso todos sabemos que eso en algún momento se paga en convivencia, ¿no? Y además hay otro costado de este tema que es muy interesante, ¿no? Había una vieja práctica que teníamos en el polo industrial, que era, cuando ocurrían episodios como hacíamos un minuto de silencio y se trabajaba pedagógicamente el tema de la violencia. Esto es muy importante hacerlo también, porque no hay cosa... El episodio en sí es horrible, y especialmente horrible para quien lo sufre y para la familia, descontado. Pero también hay otras consecuencias muy negativas, aterradoras, de la naturalización de este tipo de episodios en el sistema penitenciario. ¿Qué se hizo en el módulo 11 después de que pasó lo que pasó? ¿Qué se hizo en términos educativos, en términos de reflexión? Claro, vos ese minuto de silencio buscaba que no fuera un rival perdido o una persona X, sino un compañero, alguien cercano. Esto es una cosa, una muerte en un lugar donde el Estado tiene que preservar la vida, y una muerte, por ejemplo, en estas circunstancias que son especialmente agravantes, es una cosa que nos interpela a todos, ¿no? Entonces, ese costado de no trabajar lo que hay que trabajar es también aterrador, porque esto pasa como en las peleas de pareja, digamos. En algún momento hay que ponerla, no puedes hacer como que no te peleaste, en algún momento tenés que conversar, algo pasó, o con los hijos, o con cualquier cosa, vos tenés que poner palabras al asunto y pensar sobre el asunto y discutir y trazarte metas a futuro, ver cómo te interpela y trazarte metas a futuro, no hacer como si no pasara nada. Ahí en el CONCAR, en el polo industrial, era el módulo 10, ¿no? Leí una entrevista contigo hace unos años de que vos planteabas o contabas que cuando ustedes empezaron a trabajar ahí, era un lugar en que sucedían cosas complicadas, ¿no? ¿Qué cambio viste vos en el sentido de la convivencia? ¿Cómo era esa primera situación y cómo terminó siendo? El polo industrial empezó siendo como una unidad de abastecimiento del CONCAR, que después se extendió a tratar de abastecer en pintura, ladrillo, bloques, en fin, de todo un poco, lo que se ollas, en fin, todo lo que podíamos hacer nosotros lo hacíamos ahí para abastecer primero el CONCAR y después algunas otras unidades del INR. Eso obligó que se armara una planta física, que fue de donde se hizo el programa de perspectiva en su momento. Y con el correr del tiempo se fueron anexando módulos de convivencia, y queríamos que esos módulos de convivencia fueran el reflejo de la filosofía que ahí se vivía, ¿no? Entonces fueron el primero el 9 y después el 7 en el que estuvimos trabajando. Y efectivamente ahí la vida en el 9 y el 7 transcurría, y en todo el polo industrial transcurría de modo completamente distinto, y por eso yo te decía que lo que contaba Luis es efectivamente así en el polo y en otros lugares, en Punta Rieles y en otros lugares del sistema, y seguramente hoy pasé también, donde transcurre la vida en privación de libertad de modo mucho más razonable, y no es que ya no es
que no existan grandes conflictos. No existen conflictos mínimos, digamos. Todo se hace mucho más, sin dejar de lado nunca la tristeza, porque finalmente es una cárcel. Todo transcorre de modo mucho más razonable, ¿no? La experiencia del módulo 10 fue una breve experiencia que tuvo el Polo Industrial, fue una cosa muy interesante, porque el módulo 10 estaba muy vandalizado y ahí tuvimos una breve intervención que después la administración resolvió cortarla, pero también los avances habían sido notorios, ¿no? Era posible, aun cuando los módulos 10 y 11 son módulos completamente disfuncionales, no fueron pensados más, como suele pasar a veces, como pasa frecuentemente con la arquitectura penitenciaria, no es una arquitectura pensada para de modo funcional a los objetivos del sistema, sino es una arquitectura pensada para ver a cuántos tengo que alojar y de qué plata dispongo, digamos. Entonces se suele tapar agujeros, digamos. Claro, sí, ahí resolver lo más urgente, que es, bueno, tengo 1000 presos más, ¿dónde los pongo? Exactamente, sí, o tengo un módulo muy colapsado, lo tengo que vaciar, lo tengo que poner en algún lado. En el caso de los módulos 10 y 11 fueron consecuencia de los motines del 4 y el 5, que fueron motines que terminaron de colapsar dos módulos que ya estaban muy mal. Y bueno, eso motivó que hubiera de urgencia que construir los módulos 10 y 11. Y ahí, claro, entra siempre el tema de cuánta plata se dispone, cuántas plazas precisamos y en qué tiempo las precisamos. Ahí el 11, por esta situación que se dio, el módulo 11 parece tierra de nadie prácticamente, ¿no? Leí una columna del periodista Gabriel Pereira en Búsqueda, que fue el primero que publicó las imágenes de este hombre. Pereira hablaba del 9º círculo del infierno carcelario, ¿no? Ahí en el módulo 11, o sea, son zonas complicadas de verdad, ¿no? En el módulo 10 vos viste ese cambio, si bien decías que estructuralmente eran similares. En el 11 pareciera que faltan quizás esos lugares de convivencia, ¿o no? Sí, yo ahora estoy un poco con los folletines atrasados, o sea que no quiero... No vamos a comentarle lo que está pero sí, el 10 debe ser un módulo que está muy complicado, el 11 seguramente también, si pasó esto, claramente está muy mal. El módulo 3 tiene diversas complejidades, el 4 y el 5, en fin. La sumatoria global del CONCAR es una sumatoria evidentemente muy compleja, y los números de homicidios y de muertes dudosas y de muertes violentas dan cuenta de una ecuación de convivencia que dista de ser la adecuada. Lo que pasa es que ahí el Uruguay algún día va a tener que, es un tema en el que yo trato también, siempre, como siempre digo, en el marco de mis modestas posibilidades, nosotros algún día tenemos que poner las manos en la masa y tratar de resolver definitivamente este problema. No puede ser que sistemáticamente estemos con este problema encima de la mesa, porque nos hace daño a todos y en el camino van quedando una cantidad de compatriotas muy, muy, muy lastimados. Algunos lamentablemente pierden la vida innecesariamente, y hay familias que quedan muy, muy dolidas y de modo irreparable. Y eso tiene que ver con tomar medidas que el Uruguay todavía no las ha tomado y que las tiene que tomar. Una es la reforma del sistema penal. Nosotros estamos mandando de modo indiscriminado a todo el mundo a privación, a muchos jóvenes pobres a privación de libertad, y eso es un camino que sin retorno, porque la privación de libertad tiene que ser el último recurso, no sirve para todos. Es como el tema de las penitencias y los papás no podemos resolver toda penitencia. Alguna penitencia alguna vez puede ser, pero la educación de los hijos tiene que ver con valores, con empatía, con otras cosas, no tiene que ver con la penitencia. Y después el otro aspecto que hay que tocar rápidamente es para la separación de la privación de libertad del INR, del Ministerio del Interior, y la separación de la policía del sistema penitenciario. Sobre eso me gustaría hablar un poco más. Sí. Si te parece, hacemos una breve tanda y volvemos, porque ya hay algunos pasos que vos has celebrado, incluso, por ejemplo, el retiro de la dirección del liberado de la órbita del Ministerio del Interior, excelente, que se le va a pasar al MIDES. Vos eso lo celebraste. Podemos hablar un poco más de eso a la vuelta de la pausa.
El sistema penitenciario está en crisis, algo particularmente notorio en, por un lado, el número de muertes violentas que ha habido recientemente. En 2019 han sido 20 homicidios en todo el año, en 2020 han sido 17 homicidios en todo el año, en lo que va de 2021 vamos 15. Habían sido 9 suicidios en el 19, 17 en el 2020, 9 en lo que va de este año. Y las muertes dudosas, en el 2019 y en el 20 se contabilizan 0. Este año tenemos 8 que todavía no han sido aclaradas. Y fundamentalmente notorio en el caso reciente de este hombre secuestrado en el módulo 11 del CONCAR. Sobre esta situación y qué cambios habría que hacer o qué se podría hacer para salir de este problema sistemático, como lo definías recién, estamos hablando con Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, actualmente docente en materia penitenciaria. Jaime, ahí antes de hacer el corte hablábamos de algunas posibilidades de cambio que serían como algo de lo que se habla habitualmente. Juan Miguel Petit también lo menciona, como sacar de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Podría pensarse, ¿no? Tú trabajaste como adscripto al ministro del Interior y también como subdirector de cárceles, además de estar vinculado con el patronato y después con la dirección del Liberado. Se podría preguntar por qué no se hizo en periodos anteriores, por qué no se dio este paso, ¿no? En tu blog, tú tenés un blog en el que hablas de algunas de estas materias. El año pasado hablabas de que la izquierda había actuado en forma timorata, lenta, ¿no? Equivocada incluso en esta materia. ¿Qué te parece? ¿Que no se dieron los pasos fuertes? ¿Faltó voluntad política quizás para dar ese paso? Claro, sí. Yo, digamos, desconozco las razones, pero evidentemente ahí hubo algo que la fuerza política del gobernante en ese entonces no pudo resolver, porque esto estaba acordado en el marco de un acuerdo. Esto es bien interesante porque a veces se olvida. Que yo creo que es uno de los déficits que tiene me parece a mí, modestamente lo digo, es uno de los temas que tiene esta administración. Mirá todas las cosas que me hiciste acordar. Alguna tiene que ver con este programa. En el año 2009-2010 el ministro Bononi con mucho acierto elaboró un acuerdo multipartidario en términos de seguridad que incluía un capítulo muy relevante en términos de reforma penitenciaria, que algún día se va a mirar a la distancia y se le va a reconocer debidamente al ministro Bononi, porque la creación del INR tiene que ver con este acuerdo multipartidario. La creación de la incorporación del escalafón civil a las unidades penitenciarias y el ingreso de los técnicos a trabajar tiene que ver con este acuerdo multipartidario. La escuela de formación de operadores penitenciarios tiene que ver con este acuerdo multipartidario. Y un desarrollo muy importante de la perspectiva técnica, de la subdirección técnica en los asuntos penitenciarios. Esto también tiene que ver con el acuerdo multipartidario. Y este acuerdo multipartidario, ustedes lo van a ver, le pueden preguntar a Emiliano, que se va a acordar como yo, tiene que ver en muchos de esos puntos con cosas que había observado el inspector general Navas, creo que creador de la Guardia Republicana, una persona asociada más bien al ala dura de la policía, pero que trabajó mucho en temas penitenciarios, y señaló todas estas cosas en una entrevista que le hizo Emiliano en Perspectiva en su momento. Entonces estaban todas las condiciones dadas en el marco de ese acuerdo y estaba la separación de la creación del INR como un servicio descentralizado, que era un gran paso. Después había que definir cuál era el ministerio de referencia y había algunos matices, pero si se armaba el servicio descentralizado era una cosa muy importante. Y la discusión la incorporación de operadores civiles en la perspectiva de ir retirando gradualmente a la policía del sistema penitenciario. Entonces, ese acuerdo multipartidario que significó que después el presupuesto se votara por unanimidad y las sucesivas rendiciones de cuentas se votaran por unanimidad, a mi juicio configuraban como un cuadro perfecto como para que se avanzara en este sentido. Y sin embargo no se pudo. Se enfrió, digamos. Se enfrió y obviamente las prioridades parlamentarias fueron otras y a la vista está que no se pudo avanzar. Que no se haya podido avanzar no le quita importancia a estas dos cuestiones. Uno,
el Ministerio del Interior está preparado para otra cosa. Y los profesionales que trabajan en el Ministerio del Interior están preparados para otra cosa. No es hablar en contra de nadie. Es decir, no tenés las competencias profesionales como para hacer esta tarea. No estoy diciendo sos mala persona, ni sos un incapaz. Es como si Jaimito Saavedra no puede dirigir al Real Madrid. No puede. No porque sea mala persona, porque no sé. Vuelve quizás a lo que decíamos de la diferencia entre castigo y rehabilitación. Quizás la policía no está, la formación de la policía no tiene nada que ver con la rehabilitación. Tiene sensibilidad distinta, formaciones distintas, y la atención profesional, la orientación al logro está dirigida a otras cosas. Entonces imagínate vos, que está el ministro Bonomi preocupado con el tema de los chingas. Le voy a ir yo a hablar del tema de Jaimito y que no está yendo al curso de capacitación de oficio, que para mí es mi mundo y es mi vida. Entonces llego ahí y me va a mirar con los ojos fuera de las órbitas, como diciendo, este sapo de otro pozo. Y está bien que sea así. Pues son efectivamente sapos de pozos diferentes. Somos sapos de otro pozo, ¿entendés? Estamos en otra historia. Entonces yo estoy contigo, Gastón, y si vos te empezaste a trabajar y dejaste de ir y yo me preocupo y de repente estoy todo el día y después llamando a tu mamá que te quiere, vos mirá que el nabo de Gastón no fue a laburar y le conseguí esta changuita. Ese es nuestro mundo. Y está bien que sea nuestro mundo y es nuestra prioridad. Eso que no sea prioridad se refleja en todo. Yo me tomé la molestia no, ahora le agarré el gustito. Estudié todos los presupuestos del 2005 a la fecha, todos los informes de los comisionados parlamentarios. Y el olvido que hay, por ejemplo, de la DINALI es pavoroso, pero olvido hasta en detalles que son increíbles, ¿no? En el último presupuesto, por ejemplo, se habla en uno de los artículos en unas partidas de plata que se le dan a diversas organizaciones, ya terminando el presupuesto, se habla de 300.000 pesos le vamos a dar al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Hace 5 años que no existe más. En el año 2010 se habla de Patronato Nacional de Excarcelados y Liberados, una redundancia. Pero lo increíble de todo esto es que esos presupuestos salen del Poder Ejecutivo, van a las dos cámaras por lo menos una vez. Nadie repara en eso, pero nadie repara porque nadie está atento. El presupuesto de la DINALI era... ¿Cuánto? No, bueno, era 5.600.000, después en el 2018, cuando yo fui en la rendición de cuentas, en el 2018, ahí tuvimos la suerte de pasarlo de 5.600.000 a 10.600.000. ¿Pesos o dólares? En pesos anuales, ¿no? También, pero siempre muy poquito. Estamos hablando en un ministerio que tiene 800 millones de dólares anuales. Pero lo que te quiero decir más allá de la plata es el tema de tener gente preocupada y pensando y cuidando para que la estructura crezca, para que los cometidos se cristalicen y además, ¿cómo decirte? Alguien que vele por el crecimiento sostenido. Vos mirás otros incisos, otros organismos otras direcciones nacionales del Ministerio del Interior y sacátelo con beneficio. Hay mucha gente trabajando sin descanso para mejorar, tratar de conseguir platita, recursos humanos, andar a ver todo, o compensaciones salariales para los distintos jerarcas. Hay mucha gente trabajando detrás de eso, en todos los incisos, no solo en el Ministerio del Interior, porque hay gente que cuida, que quiere ese lugar y está bien, y después ir al debate parlamentario, algunas cosas se consiguen, otras no, pero tenés gente que trabaje para eso. Con la DINALI y con el INR dentro del Ministerio del Interior es imposible. Pero además te voy a decir otra cosa, es muy malo para la policía también. Hoy están interpelando al ministro Heber por el tema de cárceles. No tiene, solo acá pasa eso. Acá y en Ecuador, en ningún lado más pasa eso. Si no pasa en ningún lado más, porque es que nosotros somos unos genios. ¿O será que estamos equivocados? No pasa en ningún lado más y además nos va espantoso. ¿No tendremos que ver un poquito lo que estamos haciendo? Pero le pasa hoy al ministro Heber y le pasa también le pasó al ministro Bonomi incontables veces. Y mirá qué cosa interesante. Yo venía pensando cuando a propósito del tema de la interpelación. Las ventajas que para la policía tiene
que las unidades que el cárceles no dependan del Ministerio del Interior, si le pueden preguntar a todos los jefes de policía del interior, cuando nosotros entre 2010 entre 2012 y 2015 pasamos todas las unidades del interior a depender del INR. Porque antes la cárcel de Canelones dependía del jefe de policía de Canelones, la de Salto del jefe de policía de Salto, y así sucesivamente. Fue un trabajo de horda, una locura fue de trabajo que se concluyó bien, ¿no? Porque hay que pasar, ¿no? Hay que pasar toda la gente, asumir la cárcel, ver en qué estado está, empezar a ocuparte de los temas de alimentación, de comida, de cama, de todas las cosas, de que alguno se te fuga, bueno, todo y líos más grandes, ¿no? Vayan a preguntarle a los jefes de policía cómo les cayó esa decisión. Estaban felices de la vida. Se sacaron un problema de arriba. Pero imagínate imagínate lo que sería el jefe hoy de Canelones con la cárcel de Canelones. Además de lo lío que tiene, tendría que estar viendo el tema del homicidio que ocurrió el sábado en el módulo 2 de Canelones, que es un infierno. ¿Entendés? Entonces, no hay que, se le puede preguntar a la policía, va a ser para ventaja notoria de la policía. Entonces, esos pasos hay que darlo desde una perspectiva, a mi juicio, donde muy realista, y tratando de que todos ganemos algo, ¿no? Por eso, para mí, una cosa muy importante, yo te señalaba lo del acuerdo multipartidario del ministro Bonomi, porque yo creo que esta administración debiera hacer algo similar. Juan Miguel estaba planteando la posibilidad de un nuevo acuerdo multipartidario, y yo creo que ese es un camino bien interesante, que todos los involucrados se sienten a conversar de este tema, buscando mejores horizontes para todos, y arrebatar de la discusión de la mala discusión política este tema, porque la mala política en estos temas, y cuando empezás a especular con cosas menores, con dolores ajenos, con fracasos ajenos, está jodido, ¿viste? Está jodido. Se precisa mucho corazón y mucha generosidad, y a mi juicio, porque si no salimos. Yo soy de los que creen, yo quiero que le vaya del mejor modo posible a todo el mundo, ¿no? Yo te conozco a vos y yo tengo buenos pensamientos respecto a vos. Quiero que te vaya bien en todo, que crezcas acá, que le ganes, que seas más famoso que Emiliano. Quiero todo, ¿entendés? Todo, quiero lo mejor, me sale naturalmente eso. Con este gobierno y cárcel es lo mismo. Cuando yo advierto ciertas cosas es porque yo ya fracasé. No quiero ganar, quiero que te vaya bien, y vení preguntarme, porque yo soy el rey del fracaso. Y ahora están tomando decisiones que van, a mi juicio, o no están tomando algunas, como esta de convocar a todo el mundo en una mesa, o están tomando algunas decisiones que van en sentido contrario, y donde nosotros ya pagamos muchos costos, y ellos los están pagando ahora, ¿no? El tema de la violencia, de los homicidios, superar el récord. Ya veníamos horrible, ¿no? Porque veníamos de 5 años de récord consecutivo, tac, 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 tac. Y ahora, 4 meses, ya lo superamos. Entonces yo no tengo ni que explicarte. Mirá para adentro y date cuenta de que hay algo que no está funcionando, y vas a descubrir que hay una cantidad de gente que está dispuesta a tender la mano sin pedir nada a cambio, ¿no? A mí me pasó eso mucho en la DINALI, ¿viste? Gente de todos los colores, de todo el mundo colaborando. Yo siempre cuento los acuerdos con el alcalde del municipio CH, que después falleció intempestivamente, Andrés Apt. Fue mi mejor socio en la DINALI, y era del Partido Nacional. O acuerdos con Rivera, tremendos acuerdos con Rivera, que era del Partido Colorado, Tabaré Viera, después el sucesor de Tabaré Viera, todos acuerdos. Todo el mundo se suma cuando descubre que hay voluntad, buen corazón y ganas de hacer bien, ¿no? Todas estas soluciones, quizás lo que nos quedaría hablar son a largo plazo, ¿no? Hay temas burocráticos me refiero a mover en el esquema del Estado, temas de presupuesto, pero la cuestión igual es que hay una situación crítica que hay que trabajar ahora, ¿no? Que es la violencia que hay en este momento, los problemas que se están dando en este momento. En ese sentido, vos lo que proponés es volver a la ley de humanización de cárceles que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Bueno, eso ni que hablar, ¿no? O sea, a reducir la cantidad de reclusos. Sí, no, ojo. Yo lo que propongo es un poquito más complicado. Yo no conozco en detalle el planteo de Juan Miguel, pero hay que sentarse todos en una mesa a conversar, y uno de los puntos es sí, evidentemente mirar para adentro y ver quiénes de los que están privados de libertad, a quienes podemos atender de otro modo. Hay experiencias muy exitosas en Uruguay, con la ley de José Díaz, o sea, liberó 818 privados de libertad. Bastante polémica fue la ley, ¿no? Que fue polémica, fue criticada, hasta el otro día, para que tengo por acá la frase, el otro día acá, Carlos Camí, que preside la Comisión de Seguimiento Carcelario en el Senado, decía, la otra que se puede hacer es soltar presos, como dice el Frente Amplio, y así terminamos, dice, ¿no? Como ir tomándolo como una causa de problemas que se están dando ahora. Para vos no está vinculado a una cosa con la otra. Bueno, yo no sé lo que dijo el senador, la verdad no lo escuché. Lo que sí sé es que acá hubo una experiencia muy exitosa, y esa experiencia exitosa, tan exitosa fue que el ex comisionado parlamentario Álvaro Garcés, que es una persona muy inteligente, muy sensible para estos temas, y que hizo una tarea fantástica creando la figura de comisionado parlamentario con chauchas y palitos, hasta transformarla en lo que es hoy la figura de comisionado parlamentario, ¿no? Esto porque hay que hacer reconocimientos en vida también. En el informe 2005-2006 hace el reconocimiento de esta política que se implementó. Son 818 personas que fueron seleccionadas, no es sacar al barrer, seleccionadas esas 818, acompañadas en ese entonces por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que si hoy es chiquita la DINAL, imagínate lo que era en el 2005-2016, y hubo una tasa de reincidencia del 18%, que no sabemos cuál es la tasa de reincidencia general, pero sabemos que es mucho mayor. Ahí. ¿No? Entonces, no tenemos que ir a buscar afuera. Eso sí yo lo propongo, pero en el marco, no te quiero aburrir con esto, que es muy importante decirlo, en el marco de una mesa de diálogo generosa, con visión de futuro, donde todos nos demos cuenta de la cantidad de cosas tan importantes que hay en juego, y que contenga estos dos primeros puntos, porque una mesa de diálogo que no contenga la separación del INR del Ministerio del Interior y la separación de la policía de las cárceles, junto con la reforma penal, tratando de usar la privación de libertad solo para los casos en que necesariamente hay que usar la privación de libertad, si no están esos, cualquier plan fracasa, porque ya hemos vivido todo eso. Ya hemos vivido todo eso. ¿Querés más cárceles? Ya se construyeron. Yo te hago solo el relato de lo que se invirtió en el CONCAR entre el 2011 y 2000, solo en el CONCAR, entre el 2011 y el 2020, te pongo los pelos de punta. Con los resultados que estamos viendo ahora. Con los resultados. Se construyeron más cárceles, se incorporó más gente, se incorporaron profesionales, pero cuando vos no trabajaste sobre estas otras variables de tener personal especializado, tener un ministerio sensible a esta temática, o si no trabajás con un número adecuado de privado de libertad, todo lo demás ya pasó. La cárcel de Las Rosas se construyó también en el periodo pasado. La nueva la cárcel nueva Maldonado, sustituyendo la vieja, y hoy está con enormes dificultades. La PPP, una inversión que hicimos a 27 años, cerca de 90 millones de dólares para meter 2.000 personas. Es brutal eso. Esta es una cosa increíble. Los módulos, si me escuchan mis compañeros frente a Plita me van a matar, pero es así. El módulo 10 y el 11 se inauguró en el 2014. Estos módulos problemáticos del CONCAR, ¿verdad? Problemáticos, no, checheñas son. Escuchá, entonces, el 2014. Entonces, estos puntos tienen que guiar que yo te decía, lo de la reforma penal, tratando de atender a mucha gente en medidas alternativas, gente seleccionada, no gente al barrer, y el diseño institucional tienen que presidir estos planes, porque si no todos los planes van a ir al fracaso. En mi modesto punto de vista, ojalá alguien descubra la pólvora y... Llega algún mensaje de la audiencia en esa línea, ¿no? Como que se está tratando los síntomas, pero no las causas, para trabajar sobre la raíz de los problemas del delito.
Bueno, claro, ahí eso ni que hablar, ¿no? Todo en ese punto no entramos, pero yo claramente participo de esa línea de pensamiento. Nosotros tenemos cárcel y pobreza extrema están estrechamente vinculados. A nosotros hay un problema de carácter social y educativo que es evidente, ¿no? Nosotros no tenemos en nuestras cárceles gente de Carrasco, ni de Posito, ni de Malvin, ni de La Aguada, ni de Arroyo Seco. Alguno habrá, pero minoría. No. Si hay alguno, contado con los dedos de la mano. Después el tema de los bajos niveles de adicción al sistema educativo. No, eso tampoco está medido, pero yo te puedo asegurar que en algunos módulos del CONCAR, del Penal de Libertad o algunos sectores de la cárcel de Canelones, los niveles de analfabetismo puro y duro superan con creces el analfabetismo que decimos que el Uruguay tiene, ¿no? Y te regalo el analfabetismo por desuso, ¿no? Jaime Saavedra, licenciado en Ciencias de la Educación, ¿verdad? Sí, es verdad. Docente en el Servicio Penitenciario de Argentina, presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Fundación, ¿no? Latinoamericana de Estudios Penitenciarios. Ahí está. Ex director nacional de Apoyo al Liberado, ex subdirector de cárceles, ex responsable ahí en el Polo Industrial del CONCAR. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto estar acá con ustedes.